Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Adelante, Daniel. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Cuando hablamos de restaurar y sobre todo respetar nuestro orden constitucional, nuestras leyes fundamentales, la manera en que nosotros nos ponemos de acuerdo entre los mexicanos, hablando básicamente de nuestra convivencia social y a través de ello a hablar, digamos, a través de las elecciones, también nos referimos a la manera concreta en que son los grandes acuerdos, digamos, principales que tenemos hace mucho tiempo los mexicanos. Cuando hablamos de eso también nos referimos a esta gran revuelta que tienen principalmente los actores, los partidos, cuando hablamos de faltas de propuestas, de falta de programas de una y de otra coalición. Lo decimos en esos términos porque cuando se trata de, por ejemplo, abordar el asunto de la revuelta que hay en torno a la dirigencia nacional del PRI, justamente hablamos de eso, de respetar la Constitución, respetar las elecciones, respetar al conjunto del mosaico que es nuestro país, y nunca, por cierto, de referirnos a una sola facción, a un solo grupo, y menos a una sola persona. Simplemente pongamos en contexto cuáles son las utilidades, cuáles son las diferencias, pero sobre todo cuáles serían las pérdidas de lo que implicaría para la República Mexicana, para nuestra democracia, justamente perder todas estas virtudes que hemos logrado más allá de un siglo. Y básicamente lo que perderíamos son la posibilidad de que, número uno, sería la gran estrategia que implica, por ejemplo, esos 50 y tantos votos que tiene el PRI en Cámara de Diputados, que significa un enorme caudal de importancia de sobrevivencia para la propia coalición, el partido dominante, Morena y todos sus aliados. Por ejemplo, porque, número dos, implicaría, con esa pérdida que tendría el PRI, también lo perdería México. Si lo vemos en ese número dos, simplemente porque estamos ya cerca, o nos estamos acercando, a la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el próximo septiembre, y que implicará otra vez la presentación ahora de la iniciativa presidencial electoral, y ahí sabremos, por ejemplo, que de nueva cuenta, de subsistir estas condiciones actuales en las que hay, por cierto, una muy buena lógica por lo que toca a la división de poderes, estamos hablando de que no es posible tener, por tanto, una mayoría del partido dominante y sus aliados. Pero si eso se pierde, entonces otra vez tendría la posibilidad Morena de ganar ese enorme caudal que significa el mover, modificar las reglas del juego, lo cual nos lleva al punto número 3, en donde perderíamos justamente a los enormes guardianes que significa nuestra democracia. La primera parte, que es no solo la organización, sino el gran vigilante de la transparencia, del llamado a cuentas, y de que, en otras palabras, se haga realidad que el voto sí se convierta en cargos públicos a través de una manera coherente, transparente, con el voto libre, auténtico y con libertad de prensa y expresión. Todo eso es gracias a un enorme trabajo que hemos logrado por décadas, como sabemos. Y la parte también judicial se perdería, es decir, las decisiones, que ya por cierto es evidente, es explicable, que toda la coalición de Morena esté cuestionando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque precisamente se trata de ir rompiendo, destruyendo, lo ha dicho el propio dirigente nacional, Mario Delgado, el secretario de Gobernación, ya los vamos a borrar, etcétera, justamente porque esa es la retórica que priva hoy para ir haciendo paso a paso esa construcción de ese acuerdo, por lo menos entre los aliados del partido del gobierno. Así que esa es la parte número 3 que perderíamos, y sobre todo me parece que la parte más triste y también evidente, pero también por la que debemos luchar en cada uno de nuestros espacios entre los mexicanos, es la pérdida, sobre todo, de esos acuerdos a los que nos referimos al principio, del respeto por la Constitución, las leyes, y sobre todo que perderíamos la capacidad de tener esos órganos autónomos constitucionales, esa gran arquitectura que nos dimos, por lo menos hablando desde 1996, en que lograron y ganaron su autonomía. Eso es lo que ganó el país y lo que perdería también la República Mexicana en un solo periodo de sesiones.
Por tanto, me parece que no podemos asegurar que cuando hablamos, por ejemplo, de un partido, de una facción, de una organización, así sea la más histórica, por lo menos la más representativa de lo mejor o de lo peor de nuestra cultura política, como puede ser la dirigencia nacional del PRI actual, no es, desde luego, la defensa ni a un programa, ni a una persona, ni a una ideología. En todo caso es ver cuáles son las pérdidas que tendría el país en torno a su evolución, a la construcción de su futuro. Y me parece que esa es la parte mucho más relevante, y creo que allí debemos anotar nuestros principales pasos, que demos seguimiento hacia lo que está por venir en el año próximo y sobre todo en el 24. Tengamos esa particularidad presente que nos pone muy bien la evolución de la democracia. Si somos una sociedad apática, pasará esto por alto, pero con todo me parece que si nosotros vemos la parte positiva, podríamos concluir que a pesar de todo, cuando hacemos las cuentas de las reuniones de las oposiciones en su conjunto, resultan en una mayoría en torno a cómo conquistar los votos. Y cuando alguien se pregunta que no tienen programa, todos lo decimos y podemos concluir eso, que justamente las oposiciones, con que recojan todo el tiradero que ha generado esta administración en la parte social, económica, política, en el rubro de la seguridad, de la salud pública y de un largo etcétera, haríamos mucho por rescatar y por salvar nuestra libertad y nuestra democracia de todo.